Antes de abandonar Roma, tenemos que hablar de la línea a Viterbo. La línea Roma Norte fue construida en 1932 y tiene 165 kilómetros de longitud. La mayor parte de sus trenes datan de los primeros días de la línea. La electricidad fue adoptada desde su comienzo en 3.200 voltios, 200 más de los que usa el resto de la red. La ruta de los Apeninos de Roma a Sulmona e Isernia es extraordinaria. La aridez del campo parece más propia de España y la razón es la altitud. Sorprendentemente, la vía es más alta que ninguna de las vías suizas de adhesión de ancho estándar. Bajo un sorprendente viaducto, una eléctrica E656 atraviesa suavemente el ventoso paisaje arrastrando un tren desde la capital. La autopista no es la única que trepa por las laderas. La increíble línea de Sulmona e Isernia no ha sido electrificada nunca y abajo desde el valle es posible ver los automotores escalando viaducto tras viaducto. Aunque el tren se dirige a Isernia, al sur de Sulmona, en este momento viaja hacia el norte para completar un desvío de 8 kilómetros necesario para ganar altitud. Algo similar es lo que hay que hacer para bajar hasta Castel di Sangro. Restos de la vieja era del vapor rodean la zona de la estación. De hecho, el vapor desapareció en Italia más tarde que en la mayoría de las naciones europeas. Sus locomotoras de vapor siguieron resoplando por estas montañas hasta bien entrados los años 70. Aunque estamos a 600 kilómetros al sur de los Alpes, en invierno nieva bastante y los automotores diésel serie 668 van equipados con pequeños apartanieves. Hay casi 800 de estos automotores por todo el país. Desde que este modelo apareció en 1956, 4 fabricantes distintos han tomado parte en su construcción, pero todos sus motores diésel han sido construidos por Fiat. A pesar de la tendencia a cerrar vías férreas, esta línea de Castel di Sangro a Ortona, que había sido cerrada cuando filmamos estas imágenes, está ahora reabierta. Fue construida en 1912 con vía de 950 milímetros de ancho y ha sufrido distintos altibajos en su historia. En 1924 fue electrificada con una baja potencia de 2.400 voltios. En 1955, los 156 kilómetros de vía se ampliaron al ancho estándar y se volvieron a electrificar a 3.200 voltios. Es bueno poder informar de la reapertura en 1990 de la vía de Sangritana y Adriático-Apeninos. Estamos en Molisa, la más pequeña de las 20 regiones de Italia. Es montañosa, relativamente pobre y escasamente poblada. Sus vías férreas son arterias fundamentales. Cuando el ferrocarril se convirtió en 1830 en un medio de transporte práctico, Italia no era una entidad política, sino una serie de reinos, estados y áreas dominadas principalmente por Austria. En 1871, Roma se había convertido ya en la capital y los dominios terrenales del Papa, otrora muy amplios, se vieron reducidos al Vaticano. La creación del ferrocarril estatal fue decretada en 1905 y aquel mismo año absorbió 6.000 kilómetros de vías del ferrocarril Adriático, además de otras 25 redes privadas. Pero muchas otras líneas siguieron fuera del control estatal y algunas compañías privadas construyeron posteriormente otras. Una de estas es la Ferrovia Benevento-Nápoles. Fue construida en 1913 y electrificada en 1959. En la actualidad, sus 48 kilómetros de vía son recorridos por automotores de última generación. Algunos de los automotores originales se utilizan ahora como vagones. Los trenes de la FBN viajan hasta Nápoles, pero las vías propiedad de la compañía terminan en Cancello.
Es el único ferrocarril privado de Italia que tiene un tren expreso con nombre propio, el Freccia del Molise, la Flecha del Molise, que tarda 1 hora 10 minutos en recorrer los 71 kilómetros que separan Benevento de Nápoles. El ferrocarril italiano empezó no lejos de aquí. El 3 de octubre de 1839, Fernando II, soberano del Reino de las Dos Sicilias, presidió el primer viaje en Italia de una locomotora, aunque de construcción británica, que recorría airosamente los 5 kilómetros hasta Portici. Este es probablemente el lugar de Italia cuyo nombre resulta más conocido. Víctima de la ira del Vesubio, Pompeya se ha convertido en una leyenda, pero es prácticamente desconocida como lugar de paso del ferrocarril circunvesuviano de 146 kilómetros de longitud. Presta servicio en un extenso territorio al este de Nápoles y 4 de sus líneas enlazan con las regiones adyacentes. 97 unidades múltiples eléctricas de 3 coches proporcionan un servicio que ha pasado recientemente a manos del ferrocarril estatal. Aunque parezca increíble, había una vía férrea que subía al volcán Vesubio. En 1903, un hombre intrépido llamado Thomas Cook supervisó la construcción de una vía férrea de 8 kilómetros, de los que 1,6 eran de cremallera. Sobrevivió a la erupción de 1906 y a muchas otras posteriores más pequeñas, pero quedó en desuso en 1955. A medida que avanzamos hacia el sur, aumenta la proporción de vías no electrificadas. La serie D445 diésel fue construida por Fiat a partir de 1970. Bari es el centro de 3 ferrocarriles privados. La Ferrotranviaria o Ferrocarril Bari Nord, que opera 70 kilómetros de vías, la Ferrovie del Sud-Est, con 473 kilómetros de red, y la Ferrovie Calabro-Lucciana, de vía estrecha. La Bari Nord fue diseñada en 1945 como cercanías a vapor. De hecho, funcionó con vapor hasta que fue electrificada en 1965. La vía de 950 milímetros de anchura de la Ferrovie Calabro-Lucciana fue en otro tiempo un imperio en expansión de 765 kilómetros. En 1970 se habían cerrado ya 3 pequeñas secciones y en la actualidad se ha visto reducida a los 473 kilómetros que unen Bari con Altamura, Gravinia y Potenza. Este ferrocarril tiene 12 locomotoras diésel y 62 automotores también diésel. El Ministerio de Transporte está financiando la modernización gradual de su material móvil. Ya estamos en el tacón de Italia, en la bahía de Tarento. Los trenes que recorren esta ruta costera de vía única no son muy frecuentes.